noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una, por lo menos yo diría, insólita película, que es Orfeo Negro, que dirigió hace 45 años Marcel Camus, que tuvo todos los beneficios y que puede tener una película. Tuvo unas críticas extraordinarias y luego pues ocurrió que Marcel Camus desapareció, sepultado bajo el éxito enorme de su película Orfeo Negro, que consiguió contra todo pronóstico la Palma de Oro del Festival de Cannes y en el año 60 el Oscar a la mejor película extranjera, compitiendo con algunas películas estupendas como El Puente de Bernard Vicchi o La Gran Guerra, esa maravilla del cine italiano con Gassman y Sordi. A ese año que ganó el Oscar era un año que le gusta siempre a mi amigo Juan Miguel Lamet comparar lo que había entonces con lo que hay ahora. Es el año 60, ganó el Oscar Ben-Hur, pero aquel año estaban nominados como directores, por ejemplo, Billy Wilder por Testigo de Cargo, Fred Zinnemann por Historia de una monja, George Stevens por El diario de Ana Frank, Jack Clayton por una película de las mejores películas inglesas de su tiempo, Un lugar en la cumbre. Y bueno, naturalmente era un tipo de cine que visto ahora da asombro, ¿no? Esas películas. Y otra de las que estaban nominadas, que no está nada mal y que hemos puesto en este programa, era nada menos que Anatomía de un asesinato, de otro Preminger. Será el cine habitual y las películas que se peleaban. Bueno, pues como digo, contra todo pronóstico, esta fantasía sobre Río de Janeiro, basada en una obra teatral de Vinicius de Moraes, pues fue un verdadero shock para todo el mundo. Va apoyada en uno de los ejercicios de banda sonora, yo creo que más grandes que ha habido en el cine. La música de Antonio Carlos Jobim, sobre todo, bueno, pues no hay una que suene que no sea de una calidad estupenda. Yo creo que solo falta, en combinación con Moraes precisamente y Jobim, es la Garota de Ipanema, la muchacha de Ipanema. Es una película que, vista en aquel momento, nos transmitía a los espectadores muy jóvenes, pero que nos sentíamos fascinados por la música, pues nos transmitía libertad. Lo que se veía allí con esos... eran ejercicios de libertad, aquella gente paseando y cantando y moviéndose y bailando por los carnavales, transmitía sexualidad, sensualidad. Yo creo que esa película hizo por Brasil más que cualquier campaña turística y de publicidad. Yo creo que hizo por Río de Janeiro, en concreto, Orfeo Negro, lo que haría Desayuno con Diamantes, más o menos en el mismo tiempo, por la ciudad de Nueva York. Es una película llena de ritmo y que quizá en su última parte, al no seguir ya con fidelidad ni a la obra de Vinicius de Moraes, ni tampoco al mito de Orfeo, la película entra en un camino que fue el que más se le discutía, pero lo vuelve a recuperar con un final, con aquellos tres chicos estupendos. Que yo sepa, hay otra película basada también en el Orfeo de Benicio de Moraes, que hizo Carlos Diez, hace como 6 o 7 años, que se estrenó aquí, y era una espléndida película, pero yo creo que le faltaba un poco de... Era como más verosímil en todo, en cuanto que la fotografía era como mucho mejor vista ahora, naturalmente, y que el tratamiento del mito se acercaba más a un entendimiento de ahora, pero tampoco tuvo la fuerza. Ya saben ustedes que el mito de Orfeo, por lo menos el que yo recuerdo, aunque aquí he visto que hay libros como para dar y tomar, es que le dieron los dioses la posibilidad a Orfeo de recuperar a Eurídice siempre y cuando no se volviera. Y él, bueno, al último momento giró la cabeza para ver si realmente era Eurídice y volvió a perderla por segunda vez. No es que siga, como verán ustedes, el mito, pero yo creo que lo más maravilloso de esta película es eso que se llamaba, hasta hace muy poco, color local, ¿no? El sincretismo, la macumba, se unen con el dragón con San Jorge y la espada, con las sirenas de la policía. Es una mezcla realmente fascinante. Pero aquí está el señor Lamet, que la vio en su momento. Don Juan Miguel, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y casi se iba, yo te iba a decir, como a Sil de Jaro, se iba en peregrinazón al Pompeya y al Palas a ver Orfeo Negro, y la gente comentaba el famoso plano del avión, como que habían caído en éxtasis. Es tanta la belleza poética de la película que tiene que salir un avión por el cielo para hacerte ver que estás en el cine. Esas cosas se decían y se escribían. Se decían y se escribían, es cierto. Eso es lo peor, es que se escribían. Bueno, yo creo que para hablar de la película que tú ya has introducido perfectamente, me parece imprescindible, sobre todo no ya
por la película, sino por los comentarios que podamos hacer después de la película, darle al espectador una síntesis del mito de Orfeo, porque es que si no se compara la película con el mito de Orfeo es prácticamente imposible hablar de ella. Entonces, como tú ya has dicho algo, Orfeo era hijo de Apolo y de Clío y recibió de su padre una lira con 5 o 7 cuerdas, que nunca se llegó a saber, pero que él aumentó 2 cuerdas más. Entonces tocaba con tal emoción que dice Virgilio en las Geórgicas que se detenían los ríos y que los animales se congregaban alrededor suyo. Se enamora y se casa con Eurídice, que eso es una cosa muy curiosa, que se enamora y se casa. Y de alguna manera esto es la conclusión que intentaré llevar después. Fueron ejemplarmente felices hasta que ella, perseguida parece ser por Aristeo, se esconde en unos matorrales y la muerde una serpiente. El dolor de Orfeo es tan grande que baja al reino de las sombras, que no al infierno, al reino de las sombras, y consigue convencer a Hermes a través de su canto. Y dice Virgilio que Hermes lloraba lágrimas de hierro, que ya es llorar. Entonces, lo que tú has dicho, dejó que saliese Eurídice, volvió la cabeza y ella desapareció. Orfeo, esto conviene también decirlo, Orfeo nunca se recuperó de la pérdida de su mujer y desdeñó a las mujeres de Tracia. Gran error. Exactamente, gran error que no todo el mundo comete. Desdeñó a las mujeres de Tracia, las mujeres de Tracia la atacaron, le despedazaron, la cabeza de Orfeo cayó en un río que por cierto se llamaba Ebros, no era el Ebro nuestro, pero se llamaba Ebros, y llegó hasta la isla de Lesbos, con lo cual de alguna manera nace también una cierta mitología de la sublimación del amor homosexual. Bien, estos son los grandes conceptos, de alguna manera. Los grandes conceptos del mito de Orfeo es la felicidad dentro del amor conyugal, que hay una vida después de la vida y que el amor vence a la muerte. El cine ha tratado esto en algunas ocasiones. Cocteau hizo una película muy bonita, por cierto. Sí, claro. Hizo dos, una en el año 50 y otra en el año 60, Orfeo y el Testamento de Orfeo, donde seguía minuciosamente llevado al mundo del existencialismo el mito de Orfeo. Y después la gran película, la joya, que pone en pie el mito de Orfeo, sacándoselo de la manga, es De entre los muertos, sin duda de ninguna clase. Vértigo es exactamente el mito de Orfeo. Y yo creo, como tú muy bien has dicho, que el éxito de esta película, que también obtuvo el León de San Marcos en Venecia, el éxito de esta película es un éxito coyuntural, en la medida en que forma parte de la entrada de la Nouvelle Vague, amparada políticamente por Magot, porque ese año van 3 películas francesas. Va Orfeo Negro, va Los 400 golpes, que es mejor película que Orfeo Negro de aquí a Lima, y va Hiroshima Mon Amour, que hacen una entrada total dentro del mundo de la cinematografía. Pero yo creo que efectivamente lo que tú dices es cierto. El éxito de Orfeo es su banda sonora. Es lo exótico dentro de la música, de los sonidos, y está la música maravillosa. Yo me quito el sombrero, incluso me levantaría si pudiera, por Jobim, de cuya Muchacha de Ipanema pues son lágrimas a lo largo de toda mi vida. Quiero decir, finalmente, que creo que sí, vamos a hacer un buen coloquio hablando de Orfeo, pero yo creo que no del Orfeo de Marcel Camus, sino del Orfeo. Muy bien, muchas gracias. Luego te cuento cuando estemos en el coloquio la historia de cómo se hizo La chica de Ipanema, que es una historia muy bonita, por cierto. Muy bonita. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas. Buenas noches. Después de la documentación que me ha recordado a mí, a mi querido profesor Adrados, cuando nos daba este tipo de mitología y a la sobre la vea, esos libros que tienes también hablan del mito. También hablan del mito de la Neira, por ejemplo. Porque de la película se habla menos. Ahora ya, sobre todo, es una película desaparecida un poco. Pero veremos imágenes que sé que nos va a recordar, por ejemplo, eso que ha dicho Juan Miguel, esa bajada
al reino de las sombras, que es el infierno al fin y al cabo. Hades, ¿no? Como el Hades era. Claro, Hades. el Hades. Como en la Eneida, por ejemplo, sí que se habla, se especifica cuáles son los estadios de ese infierno que Virgilio comenta en las, vamos, que Virgilio escribe en las Geórgicas, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay referencias al mito de Orfeo en la Ilíada, en la Eneida y en la Odisea, porque, bueno, pues constantemente, y ya no así a Orfeo, sino a todo, pues lo que puede ser